Hola a los alumnos de Historia de la Filosofía. Vamos a continuar con San Agustín. Nos quedaba la ética, que se complementa además con la política, el pensamiento político y de filosofía de la historia de San Agustín. Entonces, San Agustín es un eudaimonista. Piensa que nuestro bien es la felicidad, que esta felicidad va a consistir en la posesión y disfrute de Dios, la posesión amorosa de Dios y su disfrute en el más allá. Eh, Hay en nuestra alma, dice San Agustín, y lo podemos saber por la iluminación, por la luz de Dios, que también afecta a la verdad moral, eh, inscrito el mandato de que tenemos que amar a Dios. Nuestra felicidad es el disfrute de Dios y hay un mandato en nuestra alma para que amemos a Dios para así poder conseguir nuestra felicidad. Lo que pasa es que como participamos del pecado original, la voluntad no puede por ella misma sola querer amar a Dios. Entonces, ¿qué necesita la voluntad para esto? La gracia. Como dice San Agustín, la ley se da para que se busque la gracia. Y luego la gracia se da para poder cumplir la ley. Porque la ley sin la gracia es un imposible. No se puede practicar. Y ese mandato es parte de la ley. ¿Qué puede hacer la voluntad para recibir la gracia con la que entonces sí podrá amar a Dios? Lo que puede hacer es creer, es decir, creer, que es prácticamente lo mismo, porque creer no es sino el asentimiento o el pensar con asentimiento, decir sí a la existencia de Dios y a las verdades de la fe, pero eso se produce porque la voluntad quiere. Es decir, la fe es un asentimiento del entendimiento movido por la voluntad. Entonces, la voluntad tiene que creer para que el asentimiento entienda. Pues esto, para que la voluntad pueda querer a Dios, ha de creer primero. Y creer es un acto de la voluntad. Si quiero creer, recibo la gracia y entonces puedo amar a Dios. Ahora, amo a Dios por encima de todas las cosas, porque Él es mi bien. Y esto significa que no puedo poner bienes del mundo, ni corpóreos físicos, pero tampoco bienes, digamos, del alma, de otro sentido, por encima del amor a Dios. El mal moral es, como todo mal en San Agustín, una privación. Y esa privación consiste en que la voluntad está privada del orden adecuado. Es decir, la voluntad, en vez de creer, no quiere creer. Y si no quiere creer, hay una privación de lo que debería de querer creer. Esa privación no es nada positivo, porque si fuera una cosa positiva, sería Dios el causante de eso. Todo lo que tiene realidad positiva, en última instancia, tiene por causa a Dios. Entonces no puede ser una cosa. El mal es privación. Con esto, San Agustín superaba el maniqueísmo, que hace responsable del todo bien y de todo mal a dos principios. Y en relación al mal, pues hay un principio del mal por el cual cualquier acción que obra el mal la realiza por ese principio, que es una realidad, es
podemos decir una cosa, es un principio, un sujeto del mal. San Agustín había creído esto propio del maniqueísmo durante mucho tiempo, pero se libera a través de la lectura de Plotino, que es un neoplatónico, de esta creencia. Entonces entiende el mal como privación, que luego va a estar, es una idea platónica que luego va a estar presente en un montón de filósofos cristianos y también en filósofos de la modernidad, como por ejemplo Leibniz. Bueno, pues la humanidad en su historia se puede dividir en dos grupos. Esos que ponen el amor a Dios por encima de todo y aquellos que ponen el amor a sí mismos por encima del amor a Dios. Y entonces tenemos la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia, o la ciudad de Abel, la ciudad celeste, y la ciudad de Caín o la ciudad terrestre. Dependiendo del tipo de amor que haya en nosotros, que sea fundamental en nosotros, pertenecemos a una ciudad o a otra. No hay una identificación, por lo tanto, entre la Iglesia y los eclesiásticos y la ciudad de Dios, la ciudad celeste. Y tampoco hay una identificación de lo pagano y del estado pagano y del gobernante pagano con la ciudad terrestre, aunque hay una cierta tendencia en los textos de San Agustín a hacer creer casi esto, pero en un sentido estricto no es así. Se puede ser eclesiástico y pertenecer a la ciudad de Babilonia, y al revés, se puede ser, digamos, laico y pertenecer a la ciudad de Dios. Lo que el agustinismo político sí tiene muy claro es que la Iglesia es la sociedad perfecta y el Estado no lo es. Y entonces el Estado ha de quedar subordinado a la Iglesia. Esta tiene entonces derecho a imprimir con sus principios las leyes del Estado, porque si no, estas no serán justas, y además incluso a valerse del Estado para sus objetivos, para sus intereses, para los intereses de la Iglesia, que son los intereses de la humanidad creyente y que encuentra la salvación en Dios. Bueno, pues seguro que se me ha quedado alguna cosa. Por ejemplo, la postura que San Agustín tiene acerca de que necesitamos la gracia para salvarnos, para poder amar a Dios y por lo tanto finalmente gozar de Él. Esa postura se opone a lo que había defendido Pelagio, que es más o menos un contemporáneo suyo, que sostenía que solo a través de las acciones podemos merecer la salvación, sin la gracia ni nada. El pelagianismo fue una de las herejías importantes en la época de San Agustín, y finalmente la Iglesia lo rechaza y convierte la postura de Pelagio en una herejía. Bueno, pues hasta aquí San Agustín. Ya tenéis mandado el texto y a ver si os puedo subir los vídeos de Tomás de Aquino, y os mando otro texto de Tomás de Aquino. Vale, adiós.